Siempre me suelo equivocar con los nombres. Bien, me alegro de verle, señor. Empecemos. Sostenibilidad. Habla de reducir la huella de carbono de los viajes de turismo. Por favor, no me den una larga lista de todo lo que hace su país o su empresa sobre sostenibilidad. El precursor de nuestra discusión es que todos estén atentos y que me cuenten cosas que son importantes para ustedes. Vamos a empezar con usted. ¿Cómo responde a las acusaciones de antes en la sesión que los Estados Unidos no tienen un ministro de turismo? Y esto es algo negativo. Muchas gracias, Richard. Me encanta verles a todos. Tengo el rol de subsecretario adjunto para la industria de viajes y turismo, que es el equivalente del Ministerio de Turismo, pero es que no tenemos ministerios en Estados Unidos. Pero bueno, de alguna forma somos parte del Departamento o del Ministerio de Comercio, o el equivalente, también del gobierno sobre comercio. Y los Estados Unidos se beneficiarían de un ministerio de turismo o cultura. Bueno, creo que tener diferentes partes del gobierno es menos importante que sus funciones. El hecho de que estamos hablando sobre viajes y turismo al más alto nivel del gobierno es muy importante. Esta industria es tan grande en los Estados Unidos, es 2,9% de nuestro Producto Nacional Bruto y crea un montón de empleos y realmente no es tan importante en qué caja de la agencia estamos trabajando, sino el trabajo que se hace. Sobre su sostenibilidad, Mark, hay una amplia gama de cosas que está haciendo. ¿Cómo asegura usted que la sostenibilidad no se queda en una palabra comodín? Bueno, pues las medidas son esenciales. Hacer un seguimiento de las cifras es importante y creo que mucho de esto tiene que ver con identificar diferentes modalidades y diferentes formas de abordar la sostenibilidad en diferentes mercados y contar la historia a tantos líderes en el mundo hotelero como sea posible para que entiendan cómo se puede aplicar a su mercado local. ¿Y de dónde viene la presión? Además de, bueno, tiene la cuestión reglamentaria, legislativa, después tienen la presión de los inversores, el hecho de poder o no tener créditos y luego la presión de los consumidores. Sí, es cierto, pero también es cierto que si no abordamos las cuestiones que son acuciantes para nosotros, algunas de las comodidades como el agua subirían de precio. Ya no sería un negocio sostenible y menos aún un planeta sostenible. Hay una urgencia que está presionada por una economía que no tiene una responsabilidad concreta sobre los precios de estos servicios. ¿Prefiere un precio a la emisión del carbono? Yo creo que tanto en el agua como en la huella de carbono, en ambos casos tenemos que migrar hacia un modelo de precios que refleje realmente el daño que causan las emisiones de carbono y la escasez de agua, porque entonces en ese caso las personas responderán, en lugar de decir es demasiado caro implementar todas estas iniciativas para consumir menos agua o reducir el carbono. No, dirían estas inversiones representan un retorno mayor porque el coste o el beneficio que obtengo es tan grande. Egipto viene de ambos lados. Han tenido una industria que seguramente era la menos sostenible y de la que más daño producía en algún momento en el pasado. Y ahora tienen que ver una transición hacia una mayor sostenibilidad. Pero cualquiera que lo haya visto piensa, ¿cómo lo van a hacer? Bueno,
primer lugar, COP27 nos dio mucho. Hemos tenido a Egipto y toda la industria tuvo que llegar al nivel de expectativa creado por COP27. La asignación de capital, la industria sigue siendo una industria muy fragmentada. Entonces, hacer disponible el capital es innecesario para llevar a cabo esa transformación. Es clave para el éxito. Y asegurar que es autorregulada. Tenemos una organización de sociedad civil muy fuerte que representa a la industria y ven la transferencia a la sostenibilidad como algo en su interés, en su mejor interés. Leyendo su entrevista sobre el proyecto del Mar Rojo, John habló sobre estas aguas cristalinas y un coral mejor que en las Maldivas. Seguro que podemos hablar de esto. Pero me hizo pensar, si son tan cristalinas y tan magníficas, ¿por qué están construyendo allí? Soy consciente de dónde estoy, sé cuál es el proyecto, pero al final del día no pueden construir esto, incluso siendo neutral en emisiones, sin hacer ningún daño. Vale, tenemos un ambiente cristalino y hemos aprendido muchas lecciones del pasado y estamos haciendo las cosas de una forma novedosa. Entonces, ¿es un experimento? Bueno, podría serlo. Nos consideramos un sitio de entendimiento y de crecimiento. Hemos empezado con la ciencia, no hemos empezado con los arquitectos y ver cómo poder llevar esto a cabo y cómo podemos destrozar este medio ambiente. No, hemos analizado, hemos cuantificado, hemos utilizado modelos estadísticos para determinar dónde desarrollar, dónde construir y dónde no. Tenemos 90 islas cristalinas, del 17% serán intocables y no las vamos a tocar, no vamos a construir allí. Llevo este pin con mucho orgullo porque cuando hemos visto los destinos hemos encontrado las mejores islas, y habría tenido sentido comercial porque habría sido un resort espectacular, pero elegimos no hacerlo porque alberga una especie en peligro de extinción. Entonces, lo que vemos es que una construcción bien hecha puede coexistir con él y convivir con el medio ambiente. Y no solamente para los proyectos de Arabia, sino también proyectos globales hacia un desarrollo sostenible. Estamos haciendo las cosas de una forma novedosa que no se ha hecho, que no se ha hecho nunca antes. Sí, esperen. Bueno, esperen. Podemos esperar con los aplausos. El problema es, como por ejemplo Egipto, vale, puede que cambien algunas cosas y avancen hacia el futuro, pero estarán de acuerdo que en el pasado no se han hecho las cosas bien. Y en ningún otro sitio, ¿no? Vale, sí, pero creo que la teoría es que este experimento podría descubrir desventajas. ¿Y entonces qué? Bueno, pues para empezar, hemos aprendido de nuestros antepasados, de lo que hemos hecho en el pasado y esperamos que podamos no replicarlos y no repetirlos en el futuro. Estamos utilizando tecnología, aunque bueno, voy a tomar un paso atrás. Hemos hecho un análisis exhaustivo de todo lo que tenemos, lo hemos publicado, nos estamos posicionando hacia el mundo diciendo, este es nuestro punto de comienzo. Estamos comprometidos a mejorar este lugar en un 30%. Vamos a hacer un seguimiento utilizando la tecnología, el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, aprendizaje automático. Utilizaremos datos a tiempo real para que nos dé signos tempranos. Y sí, podría considerarse un experimento si quiere que así sea, pero si algo se considera un problema, tendremos la posibilidad de reaccionar. Si lo hacen, no construiremos. Tenemos
Tenemos los datos. Ministro, usted viene de un sector bancario. ¿Qué papel puede tomar la financiación de estos proyectos para asegurar la sostenibilidad? Es una buena pregunta. ¿O no les importa? Claro que les importa. Porque los asignadores de capital entienden que un proyecto que no es sostenible desde el punto de vista medioambiental o que tenga una buena visión de cómo reducir las emisiones no podrá competir en el futuro. Si pregunta a cualquier cliente, todos los clientes están preocupados por el cambio climático, por el medio ambiente. Puede que no cambie el proceso de toma de decisiones de hoy. Seguramente todos nuestros clientes de hoy no van a querer pagar mucho más para tener para un alojamiento sostenible, pero quizás en el futuro lo hagan. Y en su experiencia, sus clientes lo consideran como algo importante cuando en su proceso de toma de decisiones. Todos los gobiernos locales, regionales, todos tienen regulaciones para entender el nivel de operaciones sostenible. Entonces, yo los posicionaría en primer lugar en cuanto a un nivel de conciencia. Pero hay un número creciente de personas que piden responsabilidades a las empresas para que sean responsables. Entonces, por ejemplo, tenemos mucho feedback sobre el uso de plástico de solo uso. Estamos trabajando en eliminarlos, pero sigue existiendo en algunos hoteles y durante COVID explotó su uso porque a las personas les preocupaba los contenedores de uso múltiple y poder pasar infecciones por el contacto físico, etcétera. Hay mucho más que hacer en este respecto, pero la opinión pública es muy importante y las voces son cada vez mayores. Tienen un problema. El problema es este. El gobierno federal puede hacer lo que puede hacer. No solamente es una industria diversa. Tenemos los operadores de alquileres de coche, etcétera. Pero ustedes también tienen autoridades locales y estatales. Y mucho de lo que estamos hablando depende de ustedes, de ellos, no de ustedes. Una de las cosas que están escuchando de nosotros es intentar contar con un modelo único. Requiere de todo el mundo. No hay un sector único que pueda resolver la crisis del cambio climático, porque todos la hemos creado juntos como humanos desde los decenas de miles de años antes. Ayer hablamos que su ciudad es Liverpool, la ciudad de Paul McCartney. El país será como sea. Necesitamos hacer algo para alimentar al mundo, pero la gente se está dando cuenta que le estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que ser eficientes con lo que hacemos y tenemos que reemplazar lo que tenemos con energías renovables. Y es algo que el sector privado y público tienen que trabajar conjuntamente para conseguirlo. En Estados Unidos somos no solamente uno de los mayores países, pero económicamente también hemos hecho mucho, desgraciadamente, en contaminación. Estamos en la COP27 y hay un gran número de iniciativas y sé que no quiere escucharlas, pero los Estados Unidos estamos aquí, estamos haciendo aportando nuestro granito de arena y queremos trabajar conjuntamente. Veamos por ahora. ¿Qué expectativas tienen de cara al 2024? Lo que ocurre es exactamente lo contrario de lo que escuchábamos en los paneles de esta mañana. Hablaban de liderazgo, de visión y de recursos. Tradicionalmente no se disponía de todos los tres, pero en los últimos 10 años han probado ser muy difíciles de mantener. Hemos hecho un gran trabajo en los últimos 2 años en cuanto a inversión.
No, por lo que no importa quién esté a cargo del gobierno en el futuro, que los cambios que se han implementado ya tendrán impacto en las próximas décadas. De aquí a 2 años, cuando cambie el gobierno, tendremos tantas decisiones que ya no se podrán revertir. De cara a la sostenibilidad, no podemos arreglar el daño que se ha hecho en el pasado intentando revertir la situación con la que nos encontramos. Quisiera volver a plantear esta pregunta de otro modo diferente. Uno de mis compañeros decía que no ha respondido realmente a nuestra pregunta. La cuestión es que 1 millón de personas, más o menos, han abandonado nuestra industria. Entonces, ¿cómo convertimos nuestra industria en un sector en el que la gente quiera trabajar? La gente no quiere trabajar realmente hasta las 4 de la mañana, trabajar cada fin de semana por un sueldo relativamente bajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este sector se vuelva atractivo y sostenible desde el punto de vista del empleo? Nosotros, como empresa, nos centramos mucho en el cuidado de nuestros empleados, no del servicio, sino del cuidado. La diferencia fundamental es el practicar este interés por la salud y el bienestar de nuestro personal. Ahí empieza este cuidado por tener en cuenta las necesidades de nuestros trabajadores y poder darles un servicio mejor en cuanto a seguridad física al principio de la pandemia y nos fuimos pasando a la salud mental como una de nuestras preocupaciones principales hacia el final de la pandemia, porque realmente esto es un aspecto que ha afectado a muchas personas. Este es un negocio social, trabajamos con otras personas para servir a otros seres humanos. Y esta gente no viene a trabajar en nuestro sector porque quieren sentarse detrás de un mostrador, quieren trabajar con gente. Y mucha de la gente que trabaja en nuestro sector se ha ido a trabajar, por ejemplo, a un centro de distribución de Amazon, que es un trabajo muy solitario. No se desarrolla una comunidad ni un sentimiento de compañerismo. Es un trabajo completamente diferente. Y estoy seguro de que este trabajo es bastante difícil, se trabaja solo. Es un trabajo peor en general porque se trabaja largas horas solo. En mi opinión, se trata de restablecer estas conexiones, como lo que estamos haciendo hoy aquí, desarrollar esta cultura de preocuparnos por los demás y de esta preocupación holística del bienestar de las personas. Creo que la industria durante las últimas años ha perdido cierto valor en cuanto a sus propuestas. Para poder centrarnos otra vez en analizar el valor de nuestro personal, tenemos que centrarnos en la importancia de nuestro trabajo. Tenemos que permitir a la gente alejarse de su vida cotidiana y del trabajo durante una semana o el periodo que sea. Esto es en lo que nos tenemos que centrar. Sí, pero bueno, ¿cómo hacemos que la gente quiera trabajar en nuestro sector? Tenemos que seguir buscando talento y nuestra industria se ha visto manchada por la falta de este crecimiento a la hora de dar formación a la gente para mejorar sus ya existentes habilidades. No se trata de ignorar las fases menos positivas por las que hemos pasado, pero en realidad la cuestión principal es que tenemos que desarrollar el modo de trabajo también de nuestra industria en cuestión de productividad, porque es inferior, por ejemplo, a la industria que manufactura productos. Y los medios de medir la productividad de la gente también se han visto disminuidos. Mucho del personal que se había ido está volviendo, pero al fin y al cabo, lo que me sorprende de esta cumbre es no solo el número de personas que espera no solo volver a la vida cotidiana como era,
sino cómo mejorar la situación, ya sea en cuestión de ingresos, a nivel empleados. ¿Cómo ustedes como gobierno se ocupan de esto? Cuando hablamos de sostenibilidad no se refiere solo al clima, también la equidad es fundamental a nivel social. En Estados Unidos, uno de nuestros puntos débiles, sobre todo en el sector hotelero, es que los puestos más bajos, ya sea en restaurantes, hoteles, hay muchas mujeres. De hecho, la mayoría son mujeres. A medida que se asciende en los puestos, hay cada vez menos puestos de poder ostentados por mujeres. Es importante que sepamos comunicar a la gente que tienen un futuro dentro de la empresa. No puedo hablar por otros países, pero en Estados Unidos hemos alzado el salario mínimo interprofesional. Segundo punto es que tenemos que permitir a las mujeres poder volver a sus puestos de trabajo después de una baja por maternidad y pagar bajas a nivel federal. Y esto nos garantizará una sostenibilidad social y económica. Veo que hay muchas mejoras para su sector de los trabajadores en el futuro. Y me imagino que estarán centrándose en buscar las mejores prácticas. ¿Qué es lo que están buscando hacer? Si nos fijamos en la importancia del sector a nivel global, el turismo representa más del 10% del PIB y da empleo a un tercio de la población mundial. Lo que hacemos, siguiendo con lo que decía Mark, es prestar más atención al bienestar de nuestros empleados, trabajando con nuestras comunidades. Como decía, los objetivos del desarrollo sostenible no solo del ambiente, sino también se refieren a las comunidades. Es importante que la gente quiera trabajar en este nuevo sector que se está desarrollando, por ejemplo, aquí en Arabia Saudí. Proporcionar la formación para que la gente pueda desarrollar estos puestos de trabajo, que es algo que hasta ahora no existía. La parte más fascinante de lo que estamos discutiendo es que todos queremos ver qué es lo que nos depara el futuro. No quiero seguir volviendo al mismo tema, pero después de que 1 millón de empleados se hayan ido y la mitad hayan regresado, tiene que haber un cambio de mentalidad. Algunas de nuestras prácticas están desfasadas. La idea de tener, por ejemplo, las camareras de piso que empiezan un turno a las 7 de la mañana y acaban 12 horas después, esto se publicó en un libro de la industria hace 50 años y ya no es aplicable. Las mujeres, sobre todo, tienen que ir a recoger a los hijos después del colegio, tienen a sus padres viviendo en casa, necesitan estar en casa a una hora concreta. Esto no se ve reflejado en estos manuales de hace tantos años. Tenemos que mejorar las prácticas. Por eso decía, estas mejores prácticas tienen que ser parte de iniciativas nuevas que estemos creando. Tenemos que ponernos en el lugar de esas personas a las que intentamos atraer como trabajadores para nuestra industria. Volviendo al tema de las novedades del sector que todavía no se han desarrollado, creo que los jóvenes, no sé si es el 70%, que son más jóvenes de 35 años, es una población muy joven. No gente de más edad como nosotros. Si tiene unos veintitantos años y les preguntamos qué trabajos quieren desempeñar, ahí es donde obtendremos la respuesta sobre el futuro de nuestra industria. Por eso creo que el turismo, en cierto modo, es una solución a este problema, porque no podemos volver a trabajar en este sector como era antes, hoteles, centros de entretenimiento, etcétera. Las actividades de tiempo libre y recreación es más o menos el 20% del PIB actualmente y es en lo que realmente la gente joven quiere invertir, además de poder garantizarles un buen estilo de vida.
Al contrario que los demás panelistas, no les concederé ningún deseo, pero me gustaría que nos dijesen de algún trabajo que hayan tenido en nuestra industria, ya sea durante la universidad o su primer trabajo, que realmente les mostró la naturaleza de nuestro sector. En mi caso, por ejemplo, era trabajar en un bar donde vivía y recuerdo perfectamente las largas jornadas, pero era muy divertido. Sabías lo que cada uno de nuestros clientes bebía y todos querían al final de la noche tarta de chocolate. Así que dígame ahora, ministro de Egipto, dígame, mi primer trabajo fue a mis 15 años. Trabajé como camarero en uno de los hoteles en Cairo y en mi quinto día se me cayó el zumo de albaricoque en una habitación de un cliente y la semana siguiente me cayó una estantería con miles de piezas de cubertería. Y esos fueron mis inicios. Creo que este tipo de accidentes y experiencias es lo que nos da carácter para continuar. En mi caso es uno de los mejores trabajos que he tenido nunca y creo que una de las mayores atracciones a nivel mundial fueron los Juegos Olímpicos. En mi ciudad natal tuve la gran oportunidad de trabajar como traductor durante los Juegos Olímpicos y me pasé 2 meses y medio como intérprete. Y ahí me di cuenta de la importancia de atraer grandes eventos. Y por eso, desde ahí hemos dado siempre la bienvenida a la gente en grandes eventos en Estados Unidos. Yo empecé como camarero, continué en cocina y aprendí a apreciar el duro trabajo de la gente que trabaja en el sector hotelero y nunca olvidaré esta primera experiencia, porque realmente trabajabas en la industria. Yo también trabajé mientras estaba en el colegio en Reino Unido en un sitio de hamburguesas en Covent Garden y también trabajé como camarero de pisos en uno de los departamentos de uno de nuestros hoteles y obtuve una gran experiencia. Me riñeron muchas veces por mi mala técnica, seguramente. Bien, señoras y señores, para terminar este panel, él les hará de camarero y les tirará el zumo por encima. Él hará su cama de forma en la que no querrán dormir en ella. Él le ayudará a mover todo el mobiliario que necesiten y él les traducirá al coreano. Para todos ustedes que hablen coreano, creo que ninguno se queda igual. Señoras y señores, muchas gracias.